Muchísimas gracias por estar acá. Con Ruby estamos muy emocionadas porque este es el ciclo de conferencias de los participantes del Camino al Corazón, algunos de los participantes, pero sobre todo la emoción es porque conocemos muy bien a las personas que van a estar hoy compartiendo y sabemos que tienen una gran conexión con estar al servicio de los demás, con compartir desde el corazón, con plena humildad y a la vez muchísima conexión con todo su recorrido de vida y su sabiduría. Así que tengo el enorme placer, y ya quiero ir rápidamente a ello para darle todo el tiempo del mundo, de dejarlos con Nora Gentel. Nora es de Argentina. Nora tiene muchísima experiencia, como habrán leído en su biografía, respecto a acompañar a las familias en la crianza y mucho, mucho, mucho más. Así que bueno, Nora, te dejo este espacio. Es un placer tenerte acá. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, desde acá al menos. Un gusto también de compartir este espacio. Muchas gracias. Eh, el tema que yo propuse para esta salida dice, ¿tiene algo que ver la infancia con la vida adulta? Ese es un tema para mí muy importante, sobre el que hace varios años que ando dando vuelta. Y voy a empezar por acá. La mayoría de las personas, al menos es lo que entiendo yo, obviamente, de manera consciente o de manera poco consciente, elegimos lo que hacemos en la vida adulta, o sea, trabajos, profesiones, actividades, estudios, lo que sea, vinculadas a las experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Fundamentalmente, las experiencias más positivas o menos positivas que hemos tenido en nuestra infancia y en nuestra adolescencia. O sea que ya con esta afirmación ya estoy diciendo que sí, que efectivamente la infancia tiene mucho que ver con la vida adulta, en este terreno y en todos los otros terrenos. Puede ser que cuando somos más grandes elegimos algo vinculado con las actividades o con la profesión de nuestros padres. Eso es algo que se da mucho. Puede ser que querramos desarrollar algo diametralmente opuesto a lo que hacían nuestros padres. Por ejemplo, en mi caso, yo siempre he estado en el campo de la educación. Durante 30 años trabajé ahí. Y mis hijos decían, con educación nunca, decían. Bueno, o sea que fueron por otro lado, y está muy bien. Puede ser que elijamos algo que tenga que ver con comprender cómo fue mi vida. Y creo que eso es lo que hice yo. Seamos o no conscientes de ello, no necesariamente tenemos que ser conscientes. Creo también que profesión y vocación no son la misma cosa. Eh, para mí, la profesión es eso a lo que nos dedicamos como un trabajo, una actividad, un desarrollo, eh, y habitualmente vinculado con la subsistencia. Algunas veces coinciden vocación y profesión, y bienvenido sea eso, por supuesto. Otras veces no coinciden. Conozco un profesor de la universidad que daba clase en la Facultad de Contadores en Argentina, en una provincia de Argentina. Y él decía, me hubiera gustado mucho ser violinista, pero como no pude ser violinista, trato de ser un buen contador. En el momento en que él lo decía, a mí me daba una tristeza terrible, porque yo pensaba qué lejos, ¿no? Quedó esa vocación. Bueno, esa era su profesión.
La vocación, a mi entender, es eso que nos apasiona, es eso que nos emociona hacer, es eso que podríamos estar haciendo muchísimo tiempo sin cansarnos y sin querer dejarlo, porque en lugar de cansarnos, nos estimula, nos mueve a hacer más. Bueno, por estas cuestiones, o sea, por la experiencia de vida que ya en mi caso es larga, porque soy madre y soy abuela, y por tener como vocación el interés por la infancia, es que justamente me dedico a ese universo, al universo de la infancia y del adolescente. Y es literalmente un universo, es así, porque es inmenso todo lo que hay ahí adentro, más allá de que nos hayamos acercado con la intención de comprenderlo o no hayamos podido. Por ejemplo, a mí siempre me maravilla profundamente que un nuevo ser humano se desarrolle dentro de nuestro vientre, en el caso de las mujeres. Que ese ser humano salga de nuestro cuerpo y que ese ser humano se alimente de nuestro cuerpo. A mí esto me parece tan extraordinario, tan maravilloso, pero muchas veces no lo dimensionamos porque lo tenemos absolutamente naturalizado. Es algo que sucede todos los días, desde que la humanidad existe. También existen dentro de este universo infinidad de temas, algunos voy a nombrar, solamente algunos, para tener una idea acerca de eso que es mi vocación y que me apasiona. Podríamos, por ejemplo, incursionar en lo que es el diseño humano, porque nacemos todos ya diseñados. Y somos iguales, no importa dónde nazcamos, acá o en la China. Todos somos iguales al nacer porque todavía no ha jugado la cultura. Y todos traemos las mismas necesidades. Podríamos preguntarnos, por ejemplo, por qué nacemos a los 9 meses cuando llegamos a este mundo muy inmaduros. Y necesitamos todavía un montón de tiempo, a diferencia de otro mamífero que al rato se para sobre sus patas y busca a su mamá. Los seres humanos llegamos al mundo inmaduros, por algo es. Podríamos indagar en lo que es la exterogestación, no la gestación intrauterina, sino la gestación fuera del cuerpo de mamá. Podríamos preguntarnos qué es el puerperio, qué implica el puerperio para una mujer, por qué hay puerperios que son maravillosos y otros que son catastróficos, qué es lo que pasa. También sería interesante saber qué es maternar y qué es paternar, porque son funciones diferentes. ¿Qué pasa con la pareja cuando llega el primer hijo? Cuando llegan los hijos, pero sobre todo, ¿qué pasa cuando llega el primer hijo? Ahí hay un cambio radical en la pareja. Y para siempre, además, definitivo. Podríamos averiguar por qué los seres humanos somos mamíferos, qué significa eso y qué requiere eso. ¿Por qué, por ejemplo, un bebé y un niño pequeño, casi a lo largo de toda su primera infancia, es un ser funcional y no social? Y esto es muy importante porque muchas veces los empujamos a ser sociales, a socializar, cuando realmente necesitan otra cosa. Un tema también que es sumamente interesante y que yo desarrollo muchas veces: ¿por qué a muchas mujeres nos cuesta estar con nuestros hijos? ¿Y por qué es mucho más fácil estar en el trabajo, por ejemplo, que estar con nuestros hijos? ¿Por qué no hay que dejar llorar a un niño? No hay que dejarlo llorar. ¿Por qué la mujer es capaz de captar lo que le pasa a su hijo de manera intuitiva e instintiva, a diferencia del varón?
¿Qué pasa con la separación cuando el niño entra a la escuela? ¿Cómo es esa separación? Podríamos también meternos en el gran tema de la violencia, inmenso, es otro universo, porque la violencia tiene infinitas caras, muchísimas, no solo la violencia explícita. Hay muchas formas de violencia sutil que aplicamos no solo sobre los niños, sino sobre nosotros mismos y sobre los otros. Y en la adolescencia, que también es un tema fundamental y que a mí me interesa muchísimo, porque además tengo nietos ya adolescentes, y ellos me han inspirado siempre, en cada etapa de su vida. Qué inmensos cambios a todo nivel se producen en la adolescencia. Por ejemplo, podríamos averiguar eso. Es muy interesante. ¿Cómo la neurociencia hoy describe el cerebro adolescente? El cerebro adolescente entra en una profunda reestructuración. Biológica, es biológico. Cambia totalmente. El otro día escuchaba justamente a un neurocientífico que se llama David Bueno, español, muy interesante, y él decía, observen la habitación o el cuarto de un adolescente. Todo tirado, una prenda por acá, otra por allá, otra medio colgar, los zapatos desparramados, las medias en el piso, ropa sucia con ropa limpia mezclada. Bueno, así está su cerebro, de la misma manera. Entonces, comprenderlo esto implica muchísima cosa, porque implica no enojarnos con ellos, no presionarlos, sino comprenderlos y acompañarlos. Entonces ahí estaríamos realmente incursionando en lo que necesita un adolescente de nosotros, los adultos. ¿Qué significa que la adolescencia es un segundo nacimiento? Porque esto es lo que se produce. Nacen nuevamente. ¿Por qué muchos adolescentes llegan a los 15, 16, 17, la adolescencia se extiende más o menos hasta los 21 años? Llegan a la adolescencia y no tienen idea qué es lo que quieren hacer. Yo no solamente estudio lo que pasa con la infancia y la adolescencia, también hablo mucho con ellos. Les pregunto, los observo, los escucho. Me reinteresa lo que dicen. Bueno, este universo es muy grande, es amplísimo, no voy a seguir enumerando cosas, pero lo que puedo sí afirmar es que la infancia y la adolescencia son los pilares sobre los que se asientan las otras etapas. La juventud, la vida adulta y la vejez también. Bueno, yo creo que mi propia infancia y mi propia adolescencia me inspiraron para dedicarme a ello, para estudiar, para indagar, para darme cuenta de la importancia radical, porque esa es la palabra, radical del amor incondicional hacia nuestros hijos, la importancia de la presencia, del cuerpo a cuerpo cuando son pequeños, de lo que le decimos, de la palabra, de la mirada, de respetar sus ritmos que siempre son lentos, a diferencia de nosotros que siempre andamos apurados. Entonces los apuramos. Y esto, les quiero decir, también es violencia. Como dice Ivonne Laborda, que es una especialista en crianza española, yo lo tomo para mí a eso, siempre lo repito, así que me lo han escuchado decir algunos. Es más fácil amar a un niño que sanar a un adulto. Es mucho más fácil. O como dice Laura Goodman, que es otra especialista en crianza argentina, ella dice que esta sociedad sería mucho más amorosa y mucho más solidaria si estuviera organizada
en torno de los niños, y si no fuera tan adultocéntrica como es. Seríamos menos materialistas, jugaríamos más, buscaríamos más amor, descansaríamos más. O sea, así sería, ¿no? Bueno, cuando nacieron mis hijos, que hoy son adultos, obviamente no sabía nada de esto, nada. Y además era muy, muy joven. Y además estaba muy, muy sola. O sea, que hice muchas cosas mal. Muchas cosas las hice como no me hubiera querido hacer. Ya se los dije a ellos, ya les pedí disculpas. Cuando nacieron mis nietos, que ya están todos entre la pubertad y la adolescencia, ahí realmente sentí, experimenté, vivencié que algo como que explotaba dentro de mí, el deseo de profundizar más en estas etapas y difundir lo que pasaba con los niños y con los adolescentes. Sentí una profunda conexión con ellos. Yo tengo la sensación de que me doy cuenta de lo que les pasa, lo que sienten, cuando están tristes, cuando están inquietos. Bueno, no es nada fácil criar. Por supuesto que no es nada fácil y además está desvalorizada la crianza, como está desvalorizada la maternidad, porque, como dije recién, es una sociedad centrada en las necesidades del adulto y con una larguísima, larguísima, de miles de años, cultura, experiencia, o como dice un chileno, que ahora no me acuerdo el nombre, pero que es muy interesante, una mentalidad patriarcal. Bueno, hecha esta como introducción acerca de la importancia que tiene para mí la infancia y la adolescencia, voy a decir que durante muchos, muchísimos años, yo traté de entender mi propia infancia y mi adolescencia. Hice montones de terapias, montones. Yo sentía dentro mío una gran sensación de soledad, mucha tristeza. Y cada vez que recordaba, aparecían experiencias dolorosas, de desamparo, de ausencia, de no mirada, de violencia. Bueno, hice montones de caminos. Todos me han ayudado, esa es la verdad. Pero también debo decir que no hace mucho tiempo que me encontré con los 3 principios. No hace mucho tiempo. Y me sumé a esta propuesta maravillosa de Azul y de Rubí, que se llama El Camino del Corazón. Y ahí empecé a comprender algunas cosas. Sé que me falta mucho. Al principio, cuando me acerqué a los 3 principios y empecé a leer, a escuchar las conferencias, a escuchar a personas que lo difunden o que trabajan desde esta perspectiva, me sentí absolutamente confundida. No entendía nada. La verdad no entendía nada. No quiere decir que ahora entienda muchísimo más, pero sí sé que he dado pasos importantes. Eso sí lo sé. Hay 3 cosas que me han dado vuelta y que me han confundido mucho y que me resistí a aceptar. El pasado no existe, la realidad es una ilusión o la creamos nosotros, el futuro no existe. Estas 3 frases fueron, yo digo, no, esto no puede ser, esto no es cierto, acá hay como una confusión. Yo decía, ¿cómo que el pasado no existe si yo miro para atrás y recuerdo infinidad de cosas? Recuerdo cómo me miraba mi padre.
Es imposible que el pasado no exista. Recuerdo las palizas que recibí, recuerdo el miedo que tenía. ¿Cómo que la realidad es una ilusión? Si yo miro a mi alrededor y observo cantidades de cosas que acontecen y me entero lo que pasa en el mundo. O sea, era muy difícil aceptar. Como también me resultaba difícil aceptar que el futuro no existe, porque yo digo, ¿cómo no va a existir si los seres humanos tenemos capacidad de imaginar y capacidad para proyectar? Bueno, fue muy confuso para mí eso. Tan confuso que me sentía muy mal, me sentía la única persona en el mundo que no podía comprender. Así me sentí. Yo digo, bueno, no tengo capacidad para entender esto es demasiado para mí. Bueno, pero creo que los avances que hice fue, por un lado, por permanecer, porque a pesar de la gran confusión y de la resistencia que me generaban algunas ideas, también sentía que había algo para mí ahí. Entonces pensé que tenía que permanecer y así lo hice. Y también creo que con la ayuda invalorable de Azul y de Rubí, y con todo el programa que ellas armaron, empecé a comprender algunas cosas. Estoy muy agradecida. ¿Qué pienso hoy? Desde mi humilde comprensión, que el pasado sí existe. O sea, para mí el pasado sí existe. Hasta ahora. Por ahí dentro de un tiempo digo que, bueno, que no existe. Yo siento que somos las personas un entramado de lo que ha sucedido en nuestras vidas. Un entramado que vamos renovando, que vamos cambiando, pero que somos un entramado de la totalidad de nuestras experiencias, de nuestras vivencias, del amor recibido, de la forma que nos trataron, de la forma en que nos miraron, de las palabras que nos nombraron, cómo nos escucharon, si valoraron o no lo que éramos, si tuvimos que disimular lo que éramos para ser aceptados, no, si podíamos ser genuinos. Bueno, muchas de estas cosas me sucedieron. ¿Cómo fue nuestra primera experiencia amorosa? No cuando éramos grandes, sino cuando nacimos. Que nuestra primera experiencia amorosa es el cuerpo a cuerpo con nuestra madre. Esa es nuestra primera experiencia amorosa y lo que queda grabado, ¿no?, en nuestro propio cuerpo. O sea, todo esto para mí existe. Ahora, ¿qué es lo que cambió? Existe todo este pasado, pienso, como existe la historia de la humanidad que deja huellas en la cultura, en los territorios, que se van modificando. Bueno, todo eso es una realidad, ¿no?, a lo largo de miles de años. Pero entonces, si el pasado existe, ¿qué es lo que esta formación me ha permitido modificar? Que el pasado fue, hoy no está siendo. Hoy no está siendo. Si viví determinadas cosas, hoy ya no las estoy viviendo, aunque ha dejado sus huellas. El pasado fue y no lo puedo modificar. Yo ya no puedo hacer otra cosa para que eso cambie, para que sea distinto, para que algunas cosas que me sucedieron no hayan sucedido. Eso ya fue. Pero sí puedo modificar mi mirada sobre el pasado. Y eso creo que es lo que hice, entendiendo que todo eso vivido, que todo ese entramado que me conforma hoy, ha sido más que una etapa sufrida, más que eso, mucho más que eso, ha sido el camino que me ha permitido llegar a donde estoy hoy, que me ha definido como esta persona fuerte que soy, porque así me visualizo y me experimento,
y con un gran deseo de ofrecer, de brindar y de ayudar. Ese deseo que empezó con mi familia y fundamentalmente con mis nietos, y que ahora se expande de distintas maneras, a través de distintas actividades. O sea que lo que ha cambiado es mi mirada sobre el pasado. O sea, dejo de mirarlo como algo horrible, a lo que muchas veces volví recordando los desastres, y lo miro como un camino de aprendizaje. Bueno, también para mí la realidad existe, o sea, la realidad está más allá de mí misma. En la realidad suceden millones de cosas que yo no genero o no puedo controlar. Suceden acá, en mi entorno inmediato, y suceden en el mundo. Cosas que muchas veces me entristecen o me ponen de mal humor, o me resultan dolorosas. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado en estos últimos tiempos? Lo que ha cambiado es que cada uno de nosotros percibe la realidad de manera diferente. Y esa percepción diferente es lo que genera mi experiencia. O sea, hay muchísimas cosas que yo no puedo modificar, pero hay muchas cosas que sí puedo hacer. En mi pequeña realidad, trabajando en este tema que me apasiona, puedo poner en esa realidad que muchas veces no es hermosa, puedo poner un pequeño aporte, mi pequeño aporte. Quizás para mejorar la vida de alguien. Quizás, puede ser. Pero lo que sí experimento es que según cómo yo piense la realidad, ahí sí genero mi experiencia. Ahí sí veo que la vivo o más cerrada o más abierta, o más dolorosa o más esperanzada, o con más posibilidades o sin ninguna posibilidad. Bueno, o sea, en ese sentido he experimentado el cambio. O sea, la realidad existe, pero yo genero mi propia experiencia de la realidad según como la piense, según lo que hago en ella. O sea, el futuro también existe. No está hoy, no ha sucedido, obviamente, no en ese sentido. ¿En qué sentido existe? Bueno, yo puedo imaginar cosas que deseo. Muchas veces lo hago y después no son como yo lo imagino. Obviamente que es así. Pero yo tengo la sensación de que si he podido modificar mi mirada sobre el pasado y puedo modificar mi pensamiento sobre el presente, también puedo mirar más optimistamente el futuro. O sea, están las cosas entramadas. Bueno, esto es lo que me ha permitido lograr esta formación y esta ayuda de Azul y de Rubí, ante lo cual estoy muy agradecida. La infancia y la adolescencia preceden y son los pilares de las siguientes etapas de la vida. Sin duda marcan, dejan huellas y dejan ideas sobre nosotros mismos. Muchas limitaciones para avanzar, crecer, construir, desarrollarme y hacer las cosas que me gustan, tenían que ver con creencias sobre mí misma, creencias que fueron construidas allá, pero que yo las puedo modificar. Y es justamente ahí donde trabajo, comprendiendo que lo sucedido sucedió, pero que puedo modificar mi mirada sobre ello. Comprendiendo que el presente está lleno de situaciones que yo no puedo controlar ni modificar, pero sí puedo tener un pensamiento diferente y ahí construir mi propia experiencia sobre la realidad.
y entendiendo que el futuro será mejor, para mí será mejor, si yo puedo ofrecer a algunas personas una pequeñísima comprensión de lo que es un niño, de lo que es un adolescente y del amor que necesitan de nosotros los adultos para ser esas personas que después no necesiten sanarse, no necesiten trabajar para reparar, sino que tengan muchas más posibilidades de construir. Bueno, hasta aquí llegó mi pequeñísimo aporte y ahora no sé, no tengo ni idea de cómo estamos con el tiempo. Vamos bien, no te preocupes. Vamos bien. Muchísimas gracias, Nora, muchísimas gracias. Algo que quiero decir es que cuando estás en una formación o en un programa, y aunque no quiero hacer el foco en eso, em, está buenísimo entrar a decir esto y esto, pues no lo veo. A mí no entiendo cómo encaja. Porque eso hace que se busquen nuevas maneras de apuntar a ese lugar. Y aparte nos muestran la honestidad de la persona que realmente quiere ver algo más, algo diferente, que no quiere repetirlo como un mantra, ¿no? O creerlo, bueno, porque tengo fe, porque lo dijo la profe, porque lo dijo Cindy Banks, porque lo dijo sino vivirlo en experiencia. Y creo que con Ruby hemos sido testigos de tu viaje, de vivirlo en experiencia, en las vivencias de tu vida. Creo que hablo por las dos cuando decimos que nos sentimos muy honradas de que hayas confiado en la formación, de que hayas continuado en los momentos pero es que no lo veo, porque sos una maravillosa persona y además porque sabemos el impacto que esto va a tener en toda la gente a la que vos acompañás y ayudás. Así que nos sentimos muy bendecidas de contar con vos. Muchísimas Gracias, gracias, Nora. gracias, gracias. Es un placer. Le cedo la palabra a quien quiera preguntar, comentar, decir, y parece que está ahí Elvia. Pues nada, que muchas gracias. Muchas gracias, Nora, de verdad. También comparto de corazón lo que Azul acaba de decir. Es increíble la honestidad con la que siempre te has distinguido. Y el escucharte hoy con esa forma en cómo has cambiado tu forma de ver el pasado, cómo ver la realidad desde otra mirada. La verdad es muy, muy bonito, muy lindo y soy testigo también de eso. Me encanta, muchas gracias por tu compartir y creo que tienes mucho, mucho para dar. Gracias, Nora. Gracias, Elvia. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario o algún sí, pero no entiendo por qué decís acá que eso también podría ser, ¿eh? Seguro. Tony, Tony. Ok, no encontraba la aplicación para levantar la mano. Pero, Nora, la verdad que es un gustazo escucharte. Y como decía Elvia, como dijo Azul, hemos sido testigos de ese gran desarrollo y ese gran avance que ha habido en tu persona. Hemos estado contigo en momentos que han sido relevantes en tu vida. Y la verdad, muchas felicidades. Y eso nos demuestra de que vamos abriéndonos a nuevas expectativas cada vez que damos un paso. Escuché una frase por ahí, no recuerdo quién la dice, pero cada vez que damos un paso se van abriendo nuevos panoramas y vamos viendo más. Y la profundidad con la que diste tu tema es maravilloso porque se ve que conoces, que sabes. Me gustó eso que mencionaste de la violencia sutil que a veces hacemos a nuestros niños, a nuestros adolescentes, quizás porque eso aprendimos en el pasado, ¿no?
Bueno, Pero hay algo muy importante también que mencionaste, que fue el parteaguas cuando te encontraste con los principios, ¿no? Mencionaste de la importancia de ese amor incondicional, de ese amor radical, ¿no? sí, Así lo dijiste con esas sí. palabras. Y qué tan valioso es aprender de ti el saber que vamos bien en el paso que vamos dando, que estamos bien en donde estamos y que vamos por buena ruta, vamos por buen destino. Gracias, Tony. Un abrazo. Gracias. Yasmín, no sé si le quieres decir algo a Nora o... Sí, quería decirle algo y quería hacerle una pregunta. Oh, yo personalmente, como todos los que estamos en Camino al Corazón, me siento muy honrada de conocerte y de poder compartir contigo, de, de que sea a veces irruptiva. Amo eso, eh, porque como dice Azul, a veces tendemos dicen en mi país, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Entonces, como seguir. Y esa característica tuya tan auténtica permite como hacer un estoy y verme y decir, ajá, y aquí, ¿qué está pasando? Y creo que es una bendición poder cuestionar. Creo que eso es lo que nos lleva a encontrar nuevos escenarios, nuevas verdades, nuevo profundizar en nosotros mismos y descubrir. Entonces, eso te lo agradezco mucho y decía Azul en estos días que te ves distinta y ciertamente yo lo creo físicamente, ¿no? Y quería preguntarte, desde esta nueva perspectiva, ¿cómo ves a través de los tres principios lo que es el pasado, lo que es el presente y lo que es el futuro? ¿Ves distinto eso de que esa infancia y esa adolescencia nos marca tanto que hoy en día somos como el resultado de eso? Ahora, si eso lo pones con lo que ahora ves de los tres principios, ¿hay alguna diferencia? ¿Ves algo más allí? Sí, eh, no hay una relación causa-efecto, ¿no? Matemática, digamos. Sucedió esto, no va a ser así. Mira, hay un ejemplo que a mí me resulta muy claro que lo da una mujer muy estudiosa, ya está muerta, eh, Alice Miller, psicoanalista. Ella, ¿sabés qué estudió? Estudió la historia de los delincuentes, de los peores delincuentes, de los criminales en las cárceles. Ella estudió eso. Y vio que en la vida, en la historia de los delincuentes que habían matado a alguien, había una historia de violencia atrás. Pero también observó que no todas las personas que habían vivido violencia terminaban siendo delincuentes, obviamente, si no seríamos muchísimos más. O sea, no hay una relación de causa-efecto en la vida de nadie. Y además, me parece a mí que las personas tenemos la capacidad de ir modificando. Por eso yo creo que somos una trama siempre en modificación. Siempre.
Claro que hay que buscar, hay que poner ahí, ¿no?, el interés. Podemos no modificarnos nunca, o podemos modificar. La vida te modifica igual, ¿no? La vida te trae cosas. Sí, nunca es estático y nunca es causa-efecto. Qué bien. Gracias, Nora. A Excelente. vos, Yasmin. A vos, gracias. Muchas gracias a las dos. Vamos con María Milagro. Ah, buenas tardes para todos. No sé si me escucharán, me escuchan, porque aquí la conexión está un poco... ok. Muchísimas gracias, Nora. Me encantó tu conferencia y resonó mucho conmigo como educadora y como madre y abuela que soy. Me encantó todas esas preguntas que hiciste, introducción de tu charla, que nos llevan a la reflexión. Y me encantó todo eso que hablabas de la infancia y adolescencia, porque yo también soy educadora, 30 años en ejercicio, bueno, por supuesto ya jubilada. Y me resuena mucho, mucho todo lo que dijiste. Me encantó este término que utilizaste de una sociedad adultocéntrica, más centrada en los adultos que en los niños. Y yo ayer justamente vi un episodio que me conmovió tanto en el metro aquí de Caracas, donde hay tanta bubonería en las calles. Vi a una madre jovencita que no tendrá más de 25 años o 20, 23, embarazada con un bebé de 1 añito, con otro como de 2 añitos y con el esposo, los dos vendiendo caramelos en en el vagón. Y el pequeñito lloraba y lloraba y lloraba. Ella le gritaba, siéntate, cállate. Y el papá lo trataba de una manera y ese bebé como lloraba, que él quería un caramelo, y ella lo que hacía era contar los caramelos para venderlos en la... Y a mí estas cosas me impactan tanto porque es una muestra de que cómo está nuestra infancia de abandonada y el resultado se ve, estos altos índices de delincuencia, de niños de la calle, de niños sin protección de este tipo. Y eso me conmueve tanto de ver que, que es tanto lo que tenemos que hacer, es tanto el trabajo, la labor por nuestros niños, que tomar conciencia de cómo nosotros, para estas madres, que por su conocimiento, porque no hay que culparla, por su ignorancia y por su incapacidad de comprender estas cosas, no comprenden a sus niños. Y a la final el niño que lloraba y lloraba, lo que tenía era sueño. Después que lo insultaron, que el papá lo gritó, lo cargó y el bebé rendido. Yo decía, ay, no, no, no. Él quería ir atención porque estaba cansado, tenía sueño. Y otra cosa que dijiste que también resonó mucho en mí y que fuiste muy sincera y que yo me estuve siempre culpando cuando tú dices que nosotros también hicimos muchas cosas malas en la crianza. Nos equivocamos, cometimos errores. Y a mí eso, mira, yo estuve, bueno, gracias que estoy ahora en este entendimiento, me culpabilicé tanto por sentir que yo no cumplí con esa misión como madre. Aún siendo educadora, yo siento que yo descuidé mucho a mis hijos en momentos en los que yo considero que deberían ser mejor atendidos. Y todo por esta cuestión del trabajo. Yo trabajaba en 3 liceos simultáneos por la misma situación económica. Y yo siento que yo descuidé a mis hijos. Y bueno, les pido perdón, pero bueno, ahí están, son profesionales, pero a uno le queda ese sinsabor, ¿no? Esa cosa amarga de sentirse que como que no cumplió como madre, pero que ahora lo veo como que, ven, esa no fue mi intención, yo lo crié con las herramientas que yo tenía y que por desconocimiento, pero ya, ya no me martiricen esas ideas, pero me encantó tu charla. Te agradezco muchísimo. Yo también me culpé muchos años, Sí. muchos, pero creo que ellos son capaces de entender también cuando lo reconocemos y se lo decimos. Sí.